Hoy les contaremos la inspiradora historia de una de las marcas más emblemáticas del mundo. Honda, un viaje que comienza con un sueño humilde y se convierte en un legado global. La historia comienza en 1906 en Komio, una pequeña aldea japonesa. Allí nació Soichiro Honda, un joven apasionado por las máquinas desde muy temprana edad. Desde niño, Soichiro mostró una curiosidad insaciable. Pasaba horas observando a su padre reparar bicicletas. Su fascinación por la mecánica creció hasta convertirse en su pasión. A los 15 años, dejó su hogar para trabajar como aprendiz en Tokio. No quiero solo trabajar en bicicletas. Quiero construir algo que cambie el mundo, decía Soichiro. En Tokio, trabajó largas horas perfeccionando sus habilidades y aprendiendo sobre motores, absorbiendo cada detalle con entusiasmo y determinación. Incluso cuando los recursos eran limitados, Soichiro no se detenía. Su creatividad le permitía encontrar soluciones ingeniosas, como construir herramientas con materiales desechados. En 1937, Soichiro fundó Tokai Seiki, una compañía de pistones. Pero los primeros años fueron difíciles. Sus diseños eran rechazados por Toyota, el principal cliente que buscaba. Cada error es una lección. Si caigo 7 veces, me levantaré 8, afirmaba Soichiro. Finalmente, tras un sinfín de ajustes, logró perfeccionar sus pistones. Pero el triunfo fue breve. La Segunda Guerra Mundial destruyó su fábrica. En lugar de rendirse, Soichiro utilizó los escombros de su antigua empresa para construir herramientas y seguir adelante. Mientras el país sufría los estragos de la guerra, Soichiro comenzó a planear su próximo movimiento, buscando cómo ayudar a la reconstrucción y mejorar la calidad de vida de las personas. Tras la guerra, Japón necesitaba moverse rápido y con pocos recursos. Soichiro tuvo una idea revolucionaria: convertir motores de generadores de gasolina en bicicletas motorizadas. Japón necesita soluciones prácticas. Esto es solo el comienzo, decía con determinación. Reuniendo un pequeño equipo de colaboradores, comenzó a experimentar en un taller improvisado. En 1948, así nació el Honda Motor Co. Su primer producto, la bicicleta motorizada A-Type, fue un éxito inmediato, resolviendo problemas de transporte en un país en recuperación. Estas bicicletas, conocidas como caballos de hierro, se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos japoneses, permitiéndoles retomar sus vidas tras los años difíciles de la guerra. Con el éxito inicial de las bicicletas motorizadas, Honda no se detuvo. Introdujeron la Dream D-Type, una moto con motor propio. Este modelo representó el primer paso hacia la independencia tecnológica de la empresa. Luego vinieron modelos icónicos como la Super Cab, la moto más vendida de todos los tiempos. Señor Honda, ¿cree que podamos competir en el extranjero?, le preguntaban sus empleados. No solo podemos competir, podemos liderar, respondía con confianza. Honda entró al mundo de las carreras para demostrar su calidad. En pocos años, dominaron el circuito, ganando respeto en competencias internacionales como el TT de la isla de Man, un hito que consolidó la reputación de la empresa. Estas victorias no solo demostraron la calidad de sus productos, sino también el espíritu competitivo de la compañía. Honda se convirtió en una referencia de innovación y excelencia. En los años 60, Honda no solo construía motocicletas. Se aventuraron en el mundo del automóvil con el Honda Civic, un coche compacto, eficiente y fiable que conquistó mercados internacionales. Este modelo no solo destacó por su economía, sino también por su innovador sistema de emisiones, que lo convirtió en uno de los primeros autos en cumplir con las estrictas regulaciones ambientales de Estados Unidos. ¿Un coche japonés? Nunca lo había considerado, pero el Civic es impresionante, decía un cliente sorprendido. Este logro marcó el inicio de una nueva era para Honda, que comenzó a ser vista como una marca global, capaz de competir y superar a gigantes establecidos. En las décadas siguientes, Honda continuó ampliando su visión. La introducción de modelos legendarios como el Accord y el NSX demostró su capacidad para combinar tecnología, eficiencia y diseño. Además, Honda no solo se enfocó en la movilidad tradicional.
Innovaron en otros campos, como la robótica con el desarrollo de Asimov, un robot humanoide que ejemplifica su compromiso con la investigación y el desarrollo. Este robot, diseñado para asistir a las personas, se convirtió en un ícono del avance tecnológico japonés. Asimov representó un paso adelante en la interacción entre humanos y máquinas, abriendo posibilidades para el futuro de la robótica doméstica e industria. Paralelamente, Honda apostó por las energías limpias con motores híbridos y el desarrollo de tecnologías de celdas de combustible. Estas iniciativas reflejan su compromiso con la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones para un mundo más limpio. También se expandieron a otros sectores, como la aviación, con el Honda Jet, un avión ligero que redefine la eficiencia en el transporte aéreo. El Honda Jet no solo ofreció avances tecnológicos en términos de rendimiento, sino que también demostró la capacidad de Honda para innovar en un campo completamente nuevo. El compromiso de Honda con la sostenibilidad no se detuvo ahí. En los últimos años, han trabajado en el desarrollo de vehículos completamente eléctricos, como el Honda E, un compacto que combina diseño futurista con funcionalidad urbana. Además, la empresa está invirtiendo en tecnologías avanzadas de conducción autónoma, visualizando un futuro donde la movilidad sea más segura y accesible para todos. Proyectos de investigación en inteligencia artificial y conectividad también están transformando la forma en que interactuamos con los vehículos y el entorno. El legado de Honda no se limita a sus productos. La filosofía de Soichiro Honda, centrada en la perseverancia, la innovación y el respeto por las personas, sigue guiando a la empresa. Cada paso que da Honda está impregnado del espíritu de su fundador, que creía firmemente en el poder de los sueños. En palabras de Soichiro, un sueño solo puede hacerse realidad si lo persigues con todo tu corazón. Hoy, Honda no solo fabrica motos y coches, es líder en tecnología robótica, energía renovable y movilidad sostenible. El sueño de Soichiro Honda sigue vivo. Desafiar los límites y construir un mejor futuro, afirma un ejecutivo actual de la compañía. Honda es más que una marca, es la prueba de que los sueños, combinados con perseverancia, pueden cambiar el mundo. La historia de Soichiro Honda es un testimonio de cómo un hombre, armado con pasión y determinación, pudo superar la adversidad para construir un legado que inspira a generaciones. Desde las bicicletas motorizadas hasta los aviones y robots, Honda sigue demostrando que el futuro pertenece a los visionarios. Su impacto sigue creciendo, marcando un camino hacia un mañana más prometedor para todos. Gracias por ver mi video sobre la inspiradora historia de Honda. Espero que hayas disfrutado este viaje lleno de sueños, perseverancia e innovación. Una historia que nos demuestra que con pasión y esfuerzo se pueden superar todas las adversidades. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Mekamiki, donde seguimos explorando historias que inspiran y nos recuerdan el poder de nunca rendirnos. Nos vemos en el próximo video.